Hola Gaby, ¿cómo estás? Estamos bien. Mira, Aquí. no vamos a empezar este tema tan aguachapado, tan triste, porque en verdad es un tema que es, pues, un poquito chocante, porque yo, en lo personal, pasé mi luchita. Y yo quisiera tocar el tema de que qué tan difícil o qué tanto puede acumular un niño en tanto a traumas, en tanto a vivencias, de que sus padres no tengan dinero cuando ellos tengan la infancia. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Bueno, yo creo, porque no lo viví como tú me explicas que tú lo viviste. Quizás yo lo viví en otra etapa o en otra faceta, porque, bueno, no que no lo viví, sí lo viví, porque cada persona considero que quiere más. Ok. Y eso fue algo que a mí me pasó. Yo en la adolescencia, no chiquita, porque chiquita no sé definirlo bien, pero en la adolescencia sí quise cosas que mi mamá no podía ofrecerme, no podía darme. Y eso me hizo buscarlo. Nosotras como mujeres, pues lo buscamos En otro lado. en otro lado. Ok. Mientras que para ustedes el hombre más difícil. Sí, sí. Mira, por ejemplo, o sea, yo viví las siguientes facetas de mi vida. Yo tenía que caminar alrededor de 5 a 3 kilómetros y pico buscando agua, porque no había agua en mi casa. Yo tenía que ir a un sitio porque el agua no llegaba a ese lugar donde yo vivía. 5 kilómetros y pico con un botellón de agua. Yo tenía alrededor de 10 años, 11 por ahí, no recuerdo. Mi hermanito no estaba nacido, ¿no? O sea que tenía entre 10 y 11 años, porque mi hermanito nació cuando yo tenía 13. Y yo venía con ese botellón de ese sitio hasta mi casa para poder llenar un tanquecito. O sea que yo daba alrededor de 7 o 8 viajes al día. Mucho. Y gracias a Dios, por ejemplo, en mi casa o sea, no éramos ricos, pero no faltaba nada. Mi comida siempre estaba ahí. O sea, yo comía mis 3 veces al día, siempre tenía juguetes. Mi mamá y mi papá me llevaban a lugares a conocer. Yo iba mucho a Alcada, a la antigua Alcada, muchísimo. Mi papá y mi mamá me sacaban a Alcada, mucho, real. Para eso siempre aparecía dinero. Pero habían carencias, tú sabes. Y yo no te podría decir que en sí yo pasé una carencia que te digan, mierda, yo pasé hambre. No, porque te hablo mentira. Pero sí tengo panas cercanos que el deseo de pertenecer ahora, que lo pone a divaría, viene porque en ese tiempo ellos tuvieron una carencia, o sea, enorme. Me explico. Y ahora que tienen, entonces quieren No, tirarlo que todo. o sea, hacen lo que era para poder tener dinero, porque simplemente en su tiempo Claro que sí. no tuvieron. Y ahora que pueden conseguir cositas, lo mal usan, hacen disparate, mal invierten, no hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo, con el dinero del hogar, no tienen buena administración, por eso mismo, porque hubo una carencia demasiado grande. Mientras que, ¿qué aprendiste? Mira, por ejemplo, Dime tú qué aprendiste. Exacto, por ejemplo, Porque mira. tú tuviste que haber tenido una muy buena experiencia de aprendizaje. Exacto, oye, ¿qué pasó? En mi casa no había nada. Luego había mucho y luego lo perdimos todo. Me explico. No había nada porque mi papá y mi mamá se casaron jóvenes. Mi mamá tenía 18 años. 18 para 19 cuando me tuvo a mí. En esa fecha más o menos. Mi papá tenía 19, 20. O sea, eran niños. Sí. Sí. Pero siempre han sido personas muy inteligentes. Claro, el hijo. Muy inteligentes. Entonces, Tirándose el bombo. no, tú sabes, el ADN es indiscutible. Eso no fuerza. El ADN está ahí. Entonces, ellos pues tuvieron su faceta de que pues se pusieron a construir juntos. Tenían una armonía bacanísima. En ese proceso, pues mi papá logró meterse en el negocio del petróleo y todo eso. Pues pasaron muchos procesos para llegar a lo del petróleo, pero llegó. Que ya en otro podcast, un día que yo lo invite, pues él hablaría de eso. Pues resulta que
Mi papá logró tener mucho dinero en poco tiempo. Hablo en poco tiempo, en el lapso que entró al petróleo, porque pues, mucha gente lo sabe, el petróleo da mucho dinero, 5 pesos por galón, pues ya usted hace los cálculos. Entonces, resulta que pasó un problema y a papi lo estafaron y perdió todo. Por lo mismo de no tener una buena administración. Lo pierde todo. Yo hubo un tiempo que lo tenía todo y lo pierdo también. Eso me enseñó a mí a que el dinero no puede hacer a la persona. El dinero no puede formarte como persona, no. Tú tienes que utilizar el dinero a tu favor sin dejar que el dinero te envenene. Me explico. Tú quieres algo, tú trabajas para comprar algo, pues tú agarras y lo compras. Pero no tiene que hacer lo que era, ni hacer desaciertos, ni ese deseo de pertenecer para conseguir dinero para tú poder comprar eso. Correctamente. Yo soy de la gente que, por ejemplo, si yo tengo que trancarme un año sin salir de mi casa, experiencia propia, para comprarme una cámara, para poder empezar a hacer video, pues es el sacrificio que yo hago para poder comprar eso. Porque teniendo oportunidad de hacer otras cosas para conseguir el dinero, pero no. Yo me sacrifiqué un año sin salir de mi casa para comprar una cámara. Y lo logré. Pero ¿qué pasa con eso? ¿A dónde te lleva? Eso me lleva a entender que el dinero te ayuda en la infancia. Puede servirte como motivación, pero también puede destruirte. En el sentido de que muchas personas, por la carencia que han pasado, y más este país que tiene muchos niveles muy marcados, o muy pobre, o muy rico, y la clase media bien. Tú sabes que mi familia, mi mamá es clase media. Y ahora, con mi pareja, soy clase alta. Entonces, la diferencia, no conozco la clase, conozco sí la clase baja, pero así. Pero no la vivió. Pero no la he vivido. Entonces, eso considero que más o menos un parecido, porque siempre es lo que tú implementas. Como persona. Como persona. Nada te va a llenar. Cuando tú tengas el dinero y tú veas que lo conseguiste y estás ahí en el top, eso no es lo que te llena. Hay cosas que no vienen. ¿Tú sabes que me pongo... Porque, sentimentalista? Oye, el dinero no... Uno lo necesita, porque se necesita, Sí. pero no es lo que llena. Eso es verdad. No es lo que llena. Esa es lo que yo aprendí con el tiempo, que no es la meta, sino la trayectoria. Yo me disfruto muchísimo los procesos que yo paso para conseguir las cosas, no tanto cuando consigo la cosa. Porque al final, tú sabes todo el trabajo que uno le da de que para comprarse un telefonito, y al final cuando tú lo tienes, tú a veces lo dejas botado y le pierde el cariño y se te cae y toda la vaina. Tú sabes toda la lucha que yo cogí para yo comprar mi primera cámara, y a veces mi cámara dura semanas en mi casa sin yo darle uso. No, y a veces menosprecias A lo veces, que tiene. y cuando la tienes tú dices, yo quiero otra cámara. Bro, tú ni siquiera aprendió a usar esa bien. Entonces, no es la cámara, no es la computadora, no es el celular, no es el carro, es la trayectoria. Porque hay un problema con el ser humano, que al ser humano se le olvida lo que pasó. Yo trato de siempre recordar lo que pasé para eso mismo, para no repetirlo. 100%. Porque hay gente que, por ejemplo, cogen lucha pagando pasaje, cogiendo carrito público, cogen lucha montándose en el metro. Cuando consiguen un carro, dicen, este carro es el diablo, este disparate, que si yo qué, estoy harto los tapones, que si yo qué, vaina. Decretan cosas por su boca y lo maldicen. Mi crazy, usted estaba a pie antes de... A usted se lo estaba llevando mágaro en bicicleta, cogiendo humo de los carritos públicos. Usted estaba propenso a que lo atraquen. Usted estaba pasando por pile de vaina. Y ahora que tú tienes un carro, no es suficiente. ¿Por qué? Porque son gente que desde chiquito, la carencia económica, lo ponen a divaria. Y es como tú dices, por más dinero que tú tengas, por más bienes que tú tengas, eso nunca te va a llenar si tú no aprendes a valorar los pequeños detalles de la vida. A mí, ¿qué me hace feliz? Ver serie con mi esposa, grabar video, venir aquí a hablar sica con ustedes,
sea, de verdad, a mí me encanta hablar disparate, que ustedes me vean hablando tollo. Las terapias de Las nosotros. terapias de los lunes. Nosotros tenemos los lunes para hablar caca. Pero ¿qué hace eso? Eso nos hace a nosotros entender que esas pequeñas cosas nos hace bien como ser humano. Nos hace crecer. Nos hace crecer. Usted sabe todo lo que yo he aprendido con usted. No, y yo con ustedes. Uf. ¿Me entiende? Pero ¿por qué? Quizá 1 o 2 horas que nosotros pasamos los lunes han hecho una diferencia de años, de cosas que quizá nosotros no hubiésemos aprendido desde carajito. ¿Por qué? Porque sí aprendimos a valorar esos pequeños momentos. Imagínense esa gente que no tienen eso presente y que simplemente lo dejan pasar porque sí. Como que, sí, estuve con fulano y ya, pero se me olvidó ya. Valoren esos pequeños momenticos, que eso es lo que le va a hacer entender a usted qué tanto vale eso que usted consigue. Tú sabes que yo creo que la gente que tiene mucho aprendizaje, no es tanto educación, porque esto no es un tema de educación, sino simplemente de trayectoria de vida y de enseñanza, y que te pueda aportar algo y que tú lo tengas no solamente para beneficio, sino simplemente tú te quedes con eso. O sea, gratificante. Por agradecimiento. Esa palabra es muy amplia, Julio. Exactamente. En la palabra agradecimiento, ¿cuánto agradecimiento tengo yo de todo lo que pude aprender y de lo que vivo aprendiendo diario? De diario con cosas que quizás no tuve antes y ahora sí la tengo. Exactamente. Pero porque estoy agradecida, se multiplican hasta más cosas. Claro. En la vida. Que cuando tú, mira, esto se trata de energía positiva. Cuando tú recibes algo de manera positiva se mantiene. Te trae otras cosas positivas. Claro Cuando que tú sí. recibes algo maldiciéndolo, quillao, y que el diablo se lleve al demonio, así mismo esa cosa se te pierde, se te desbarata, se te rompe, no lo valora como es y tampoco dura el tiempo que tiene que durar con esa cosa. Tampoco se te multiplica, no se te abren puertas. A mí, por ejemplo, voy a poner un amigo en común que teníamos y yo lo recibí de manera positiva. Él hizo que yo pudiese comprar mi apartamento, eso hizo que yo pudiese llegar a otro ambiente hizo que yo pueda llegar a otras cosas. Porque yo lo recibí de manera positiva. Mira, hasta que yo a veces me queda esa chinita por adentro y yo digo, conchale, pero deberíamos tener agradecimiento. Claro, yo lo Eso valoro. es lo que tenemos, porque hoy en día nos juntó. Yo lo valoro. Mire, yo voy a poner el ejemplo más grande que yo siempre he tenido. Mi esposa se enfermó, su ex la botó. Meses después yo la conozco. Ella entiende el valor que yo tengo como persona simplemente porque estuvo con un desgraciado que le enseñó que ella no valía. Mientras que yo le dije a ella una única palabra. A ti lo único que hay que cuidarte. ¿Ya? Eso le hizo a ella entender que, güey, lo mejor que me pasó fue esta desgracia, dijo ella. Oye, lo mejor que me pasó fue esta desgracia. Gracias a esta desgracia yo te conocí a ti. Es que eso es lo que pasa. Siempre hay que aprender de... Por eso hay muchas veces que nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Debería de ser para qué. ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué yo necesito esto? Y la motivación del por qué lo hago también. Sí, sí. Lo que sea que vaya a ser. Hoy he aprendido muchísimo sobre eso. Y de que pues hay que valorar las trayectorias. Y que al final nos salimos un chin del tema, pero esto de... Nos salimos un chongo. Esto de que lo económico y qué tanto puede aportar para el futuro, realmente todo va a depender del amor que hay en tu casa. Al final de eso se trata. Y de qué tanta comprensión tú tengas con tus papás y tu mamá. Yo creo que eso es lo primordial en esto. No tanto el dinero, porque a veces el tú no tener algo te puede ayudar tanto como para que tú trabajes para conseguirlo, como que para desperdiciarlo. Entonces, siempre va a depender de la persona. Hay en sí. veces que hay familias y niños vacíos, completamente vacíos. Exacto, con todo el que dinero del mundo. Llegan a ser adultos y no conocen una trayectoria que lo hace impulsar más a su otra generación. Exacto, exactamente. Porque no lo aprendieron, no Sí, lo vivieron. no lo Que vivieron. de eso lo saltaron. No Entonces, tienen esa anécdota y esa vaina. No, pero mi gente, ustedes saben cómo funciona esto, ¿verdad?
Los queremos muchísimo. Gracias, Gaby, por acompañarme en este... yo hablo a pila de Zika porque yo hablé demasiado. No, Zika, no, hablaste bien. Hablé Dijiste demasiado. muchas cosas positivas que cambian y transforman. Eso es lo importante. Tengo 2 capítulos hablando mucho. Voy a tener que callarme un poco. Es que yo tenía como mucho que no me sentaba aquí. Tenía como 5 capítulos que no me veían aquí. Pero mi gente, los queremos mucho. Gracias por todo. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.